Volvemos con Hoy es Noticia con una nueva derrota del gobierno en el Congreso. El Senado rechazó el veto presidencial al proyecto que suspende el corte de servicios básicos durante la pandemia. Eduardo Castillo nos cuenta más. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Efectivamente, hace algunos minutos se realizó la primera votación en el Senado de este veto presidencial. ¿Cómo es la historia? Ayer fue la Comisión de Economía del Senado quien revisó entonces en detalle el veto presentado por el Ejecutivo, donde con los votos de oposición de Álvaro Elizalde, que además es el presidente de la comisión, Jimena Rincón y Jimena Órdenes, se rechazó ese veto en la comisión. Allí el senador Kenneth Pugh se pronunció a favor y una abstención del senador José Miguel Durana. Eso entonces quedó listo para ser revisado hoy en la sala del Senado, donde luego de una larga definición y una larga discusión respecto a temas puramente instrumentales del Senado, es decir, cómo votar este veto presidencial y luego la insistencia que se está desarrollando en este minuto, entonces vino el voto que finalmente fue de rechazar entonces el veto presidencial. Vamos a escuchar primero a los protagonistas y luego le vamos contando de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Vamos a escuchar primero a la senadora Jimena Rincón, que antes de la sesión entonces señalaba qué opinaba ella de este veto presentado por el Ejecutivo. Con esta ley no se va a acabar el mundo. Esta ley es una respuesta a la angustia de las familias de nuestro país, de clase media, los más vulnerados. Y yo pediría a mis colegas que aprobáramos lo que legislamos en este Parlamento, que además cuando uno mira el veto trata de suprimir todo lo que se hizo en materia de telecomunicaciones y conversamos con la industria. Yo conversé personalmente con la industria, entonces no entiendo este veto, porque el gobierno está yendo más allá de lo que la misma industria señaló como posible y me causa una frustración y una impotencia enorme. Bueno, ahí está ahora Rincón, que justamente mencionaba algunos de los aspectos más relevantes de este veto presidencial. Por un lado estaba limitar al consumo del agua potable, justamente a diferencia del proyecto que salió desde el Congreso, que entonces establecía hasta 15 metros cúbicos con ciertas excepciones, y también eliminaba el plan de telecomunicaciones, lo cual ha sido también bien cuestionado esta tarde durante la justificación de los votos, porque se habla, por ejemplo, que el servicio de Internet es fundamental hoy como un servicio básico, a diferencia del veto que entonces eliminaba el campo de telecomunicaciones. Vamos a escuchar los argumentos también de los senadores Álvaro Elizalde y Juan Pablo Letelier en contra de este veto. Yo voy a fundamentar a favor de el rechazo al veto, el voto sí en este caso, en favor del informe de la Comisión, básicamente porque creo que este veto lamentablemente pretende destruir dos artículos que son fundamentales en este proyecto de ley. En primer lugar, el artículo 3º, que se refiere al plan de las telecomunicaciones, el plan gratuito de carácter solidario. Y en segundo lugar, el artículo 8º, que lo que prohíbe es que en los procesos de definición tarifaria futuros se considere esta ley excepcional como un factor a considerar para elevar las tarifas. Y eso dice relación con la esencia de este proyecto de ley. Aquí lo que el gobierno está proponiendo, lo sustantivo, es que la ley nos sirve para ayudar a la gente, para mantenerse comunicada a través de Internet en medio de una pandemia y una crisis de esta magnitud. Aquí lo que está diciendo el presidente de la República con este veto es que las empresas tienen el derecho de seguir ganando plata como siempre durante una pandemia, a pesar de que son empresas de utilidad pública, y me indigna ver la falta de una sensibilidad para con las y los chilenos en medio de una pandemia. ¿Qué pasó en el oficialismo? Bueno, también allí las voces fueron diversas. Recordemos, o más bien les cuento, que la votación tuvo 28 votos a favor, requería de 2/3 de los senadores presentes, lo cual se cumplió porque habían algunas ausencias. Fueron 40 en total los votos y entonces se llega a 28 a favor. 7 votaron en contra del informe de la comisión. Eso quiere decir, en otras palabras, que votaron
a favor del veto presidencial y otros 5 se abstuvieron. Vamos a escuchar justamente a los senadores del oficialismo, uno, José Durana, que se abstuvo, y a Felipe Kast, que apoyó el veto del Ejecutivo. Teniendo la absoluta certeza de que no se afectan beneficios y que las observaciones en algunos de los artículos buscan corregir esta ley para poder promulgarla, en especial para que no afecte su implementación y además no tengamos ninguna inconstitucionalidad que nos pueda afectar, y sobre la base de la responsabilidad que nosotros tenemos con el Estado. Es por esta razón que me voy a abstener, señor secretario. Aquí el gobierno se la ha jugado totalmente para que a nadie se le corte ningún servicio básico. O sea, eso hay que decirlo. Entonces, podemos efectivamente tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos datos. Y cuando se dice que aquí no hay nada firmado, por favor, hay un acuerdo que está firmado y que puede ser fiscalizado. Entonces, yo simplemente no quiero alargar el debate, porque realmente creo que es importante que entendamos el espíritu de fondo de por qué el gobierno hace. Para el gobierno es mucho más fácil no hacer esto. Obviamente se expone a una crítica muchas veces con argumentos bastante falaces, pero se expone porque tiene que cumplir un rol de responsabilidad para que finalmente esos mismos ciudadanos sean perjudicados porque se terminen judicializando su proceso. Así que bueno, esa es la razón por la cual obviamente rechazo el día de hoy, voto en contra. Ahí está, Daniel, entonces la votación respecto a el veto presidencial, que ya lo sabemos ha sido rechazado, se alcanzó el quórum, como tú lo decías, una nueva derrota del gobierno, pero atención, porque ahora se está votando la insistencia, que es justamente intentar que el proyecto sea aprobado de la manera que salió hacia el Ejecutivo hace 30 días, y allí es donde pueden estar los problemas para la oposición, porque también requiere de un quórum muy alto para lograr ese objetivo. Además, una impugnación del senador Felipe Kast hizo que esto se votara por artículos en vez de sea todo un bloque. Así que vamos a ver, eso está ocurriendo ahora en el Senado. Quedamos atentos entonces a lo que pase allí. Quedamos atentos, Eduardo. Muchas gracias, buenas noches. Chao.